Imagina esta escena. Es 1974, en una pista de drag en Texas. Un Chevy Nova maltrecho, impulsado por un modesto motor de 6 cilindros en línea, se coloca en la línea de salida. En el carril contrario, un Chevelle impecable con un Big Block 454 7,4 litros de músculo americano puro ruge como si ya hubiera ganado. El dueño del Chevelle sonríe con soberbia. Para él, este chaval con un motorcito de carrito de compras no tiene la menor oportunidad. El semáforo se pone en verde, ambos autos salen disparados y ocurre lo imposible. El pequeño 6 en línea del Nova empieza a adelantarse. Y no solo eso, por el cuarto de milla, cruza la meta en 12,8 segundos, mientras el Chevelle todavía intenta alcanzarlo. El dueño del Big Block queda perplejo. Su motor de $3,000 acaba de ser humillado por un adolescente con un 6 cilindros. Lo que aún no sabe es que ese joven de 17 años, Gale Banks, acaba de reescribir la historia del drag americano usando $60 en piezas del desguace. Esta es la historia de cómo un chico texano derrotó al establishment de las carreras, demostró que la sobrealimentación podía volver gigantes a los motores pequeños y accidentalmente puso en marcha un imperio multimillonario de alto rendimiento. Todo porque no tenía dinero para un V8. Para entender la magnitud de lo que Banks logró, hay que volver a ese Texas de 1974. La escena de drag era simple y brutal. La cilindrada lo era todo. ¿Querías ir rápido? Comprabas un motor más grande. Punto. Esa ley estaba escrita en piedra. Más pulgadas cúbicas, él y la más potencia, él y a la mejores tiempos. Un V8 pequeño de 350 pulgadas cúbicas era lo básico. Los verdaderos corredores montaban 427, 454 y hasta bestias de 500 pulgadas cúbicas. Cuanto más grande el motor, más rápida la máquina. Física elemental. O eso creían. El motor de Banks, un humilde 6 en línea de 250 pulgadas cúbicas, parecía una broma. Era la mecánica que Chevrolet ponía en camionetas básicas y autos para abuelas. De fábrica daba 105 caballos de fuerza. Sí, 105. Un Honda Civic moderno supera eso sin despeinarse. Los corredores los llamaban stove bolts, buenos solo para mover compras. Incluso con mejoras clásicas escape, árbol de levas, carburador apenas podías sacar 150 o 160 caballos. Una miseria comparado con un 454 Big Block de 450 caballos. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Banks estaba en la ruina, no podía pagar un V8, ni siquiera la gasolina, pero llevaba tiempo leyendo revistas europeas sobre turboalimentación. La Fórmula 1 experimentaba con ella, Porsche ya dominaba usando motores turbo, la idea lo obsesionaba. Un turbo podía duplicar la potencia de un motor obligando a que entrara más aire a los cilindros. Más aire igual más combustible igual más potencia. Un principio simple con un potencial destructivo. El problema, nadie en el drag americano usaba turbos. Eran exóticos, poco fiables, complicados. Los pocos kits disponibles costaban miles. Rag Industries vendía uno por $2,800. AI Research por $2,200. Incluso los turbos militares de segunda mano rondaban los 400 o 600. Banks tenía $60. $60 para revolucionar las carreras. Así que hizo lo único que podía hacer un adolescente desesperado y brillante. Fue a un desguace de maquinaria pesada. Entre excavadoras oxidadas y camiones diésel muertos, lo encontró. Un Garrett T04 de un motor Caterpillar de 15 litros. Un monstruo de turbo. El dueño del desguace lo miró como si estuviera loco. ¿Qué vas a hacer con eso? Banks solo sonrió. Hacer que mi 6 ande como un 8. El hombre se rió y se lo vendió por $40. Y entonces vino lo difícil. Tenía un turbo, pero ningún modo de conectarlo a su motor. Un kit turbo real trae colectores, tuberías, líneas de aceite, válvulas de descarga. Banks no tenía nada. Así que lo fabricó todo con sus manos, usando chatarra del mismo desguace. Construyó un colector de escape por $15 en acero. Tosco, pero funcional. 6 tubos que se unían en un colector que alimentaba el lado caliente del turbo. Para la admisión, compró tubería de aluminio para aire acondicionado por $5.
Conectó el lado frío del turbo al carburador con ductos y abrazaderas. Sin intercooler, sin válvula de alivio, sin controlador de presión, solo boost bruto, directo al motor. El sistema de aceite fue aún más artesanal. Perforó el bloque del motor y colocó una línea de cobre para alimentar el turbo. El retorno drenaba directo al cárter mediante un agujero hecho con un taladro manual. Hoy, cualquier preparador profesional llamaría a eso una receta para el desastre. Banks lo llamó funcional. Pero Banks entendía algo que otros no. Un motor aspirado solo puede aspirar tanto aire como permite la presión atmosférica, aproximadamente 14,7 cc. Ese es el límite natural. Pero un turbo puede empujar aire al motor a una presión mucho mayor. Con 15 cc de sobrealimentación, estás metiendo el doble de masa de aire. Doble aire, elía la doble combustible, elía la casi doble potencia. El Garrett T04 podía alimentar motores de hasta 800 caballos. Sus 6 cilindros no podía usar tanto, pero no importaba. Con un boost moderado, teóricamente podía llevar sus 105 caballos a más de 200. Pero la teoría es una cosa y la realidad es otra. La primera prueba casi termina en tragedia. Banks arrancó el motor y supo al instante que algo iba mal. El turbo entraba en surge. La presión subía y bajaba violentamente mientras el compresor se atascaba. El motor tosía, temblaba, pero a 3000 revoluciones por minuto, todo se estabilizó. El turbo comenzó a silbar como un demonio. El manómetro rescatado de una tienda de excedentes aeronáuticos marcó 8 psi, luego 10, luego 12. El sonido del motor cambió. Dejó de ser un 6 perezoso para convertirse en algo rabioso, brutal. Banks levantó el pie, el corazón a 1000. Funcionaba. Funcionaba de verdad. Pero que funcione no significa que esté listo para competir. El motor tenía una relación de compresión de 8,5 a 1 baja, lo que ayudaba con el turbo, pero aún así, la detonación podía destruirlo. Banks pasó semanas ajustando. Avanzaba el encendido hasta que sonaba el ping. Lo retrocedía, enriquecía el carburador, descubrió que necesitaba gasolina de 100 octanos, construyó un regulador de presión de combustible casero que aumentaba el flujo según subía el boost. El resultado fue un monstruo. En el dinamómetro, el motor pasó de sus 105 caballos originales a 155 con mejoras básicas. Pero con el turbo a 12 psi producía 285 caballos. Eso era 1,14 caballos por pulgada cúbica, un rendimiento digno de V8 de carreras. Y el torque era otra historia. Un 6 aspirado daba 240 libras-pie, el suyo bajo presión, 380 libras-pie. Y el golpe llegaba de repente, como un martillazo, cuando el turbo cargaba. Su Nova pesaba 100 libras. Con 285 caballos tenía mejor relación peso-potencia que muchos Big Blocks. Un Chevelle 454 podía tener 450 caballos, pero también 3.800 libras. Las matemáticas estaban del lado de Banks, y las matemáticas no mienten en el drag. La escena local no sabía qué los había golpeado. Banks llegaba a la pista y la gente se reía. Un Nova de 6 cilindros contra autos de verdad. Fácil dinero. Apostaban 50, $100. Banks aceptaba todas. Su primera pasada dejó a todos boquiabiertos. 13,2 segundos a 98 millas por hora. No era histórico, pero sí lo bastante rápido para humillar a la mayoría de muscle cars callejeros. A medida que refinaba la configuración, los tiempos caían. Portó la culata él mismo, aprendiendo con libros de biblioteca. Fabricó un sistema de inyección de agua con una bomba de limpiaparabrisas para enfriar el aire y evitar detonación. Eso le permitió subir a 15 cc. El motor dio 340 caballos. El cuarto de milla cayó a la mitad de los 12 segundos. Para ponerlo en contexto, un Corvette de 1974 con motor L82 hacía 1014 segundos. Un Pontiac Trans Am SD 455, la bestia más grande de Pontiac, rondaba los 14 bajos.
El Turbo 6 improvisado de Banks estaba destruyendo muscle cars reales con $60 en piezas. La fama explotó. Corredores profesionales iban a verlo, convencidos de que había truco. ¿Nos? ¿Un V8 disfrazado? Revisaron su auto de arriba abajo. Solo encontraron un turbo oxidado del desguace sujeto con abrazaderas y fe. Las implicaciones eran enormes. Si un adolescente lograba esto con chatarra, ¿qué podría lograrse con equipos profesionales? La vieja idea de «la cilindrada lo es todo» empezaba a morir. El futuro estaba girando a 90.000 revoluciones por minuto en ese turbo Caterpillar. Pero Banks no había terminado. Descubrió que el carburador lo limitaba. No estaba diseñado para funcionar con presión. Así que hizo algo impensable en 1974. Probó inyección mecánica, no electrónica. Sacó una bomba de inyección Bosch de un Mercedes diésel, la modificó para gasolina y la adaptó a su 6 turbo. El resultado fue una locura. La inyección mecánica ofrecía alimentación perfecta sin importar el boost. Se acabaron los vacíos, las irregularidades, potencia firme desde ralentí hasta el límite. Con la inyección mecánica y 18 PSI, el motor dio 410 caballos. 410 caballos, de un motor que GM diseñó para 105, casi un 300% más. Sus tiempos bajaron a 12,3 segundos a 108 millas por hora, de un auto que originalmente hacía el cuarto de milla en 18 segundos. El mundo del drag en Texas entró en crisis. Un chaval con un 6 cilindros estaba destruyendo big blocks y rompiendo una regla sagrada. Y apenas era el comienzo. Los constructores de motores que habían pasado décadas perfeccionando V8 de repente parecían reliquias. Los más inteligentes empezaron a acercarse a Banks con preguntas. ¿Cómo controlaba la detonación? ¿Cómo elegía el tamaño ideal del turbo? ¿Cómo lidiaba con el retraso? Banks respondía a todo, sin secretos, sin recelos. Publicó artículos detallados en revistas de Hot Rod explicando cada método, cada cálculo. Daba seminarios en circuitos. Su misión era clara: mostrarle a la industria que la sobrealimentación era el futuro. La era del desplazamiento había terminado. La eficiencia era el nuevo rey. El impacto fue inmediato. En apenas 2 años, Buick desarrollaba el Bo 6 Turbo que dominaría NASCAR. En los años 80, Chrysler empezó a experimentar con 4 cilindros turbo. Ford arrancó el programa que daría vida al legendario Mustang SVO y al Thunderbird Turbo Coupe. La revolución que Banks inició con apenas $60 estaba comenzando a remodelar Detroit, pero la historia se vuelve aún más increíble. General Motors oyó hablar de ese joven texano que hacía que sus motores de 6 cilindros humillaran a V8 completos. Enviaron ingenieros a investigar. Lo que vieron los dejó atónitos. Banks no se había limitado a atornillar un turbo y rezar por lo mejor. Dominaba mapas de compresores, relaciones de presión y termodinámica mejor que muchos de sus propios ingenieros formados. Y todo eso lo había aprendido de libros de biblioteca y experimentos caseros. GM intentó contratarlo ahí mismo. Ven a Detroit, ayúdanos a desarrollar motores turbo. Pero Banks dijo que no. Tenía planes más grandes. En 1975, con solo 18 años, fundó Gale Banks Engineering en un garaje para 2 autos. Su primer producto, un kit de turbo para motores de 6 cilindros en línea. Precio: $450. Incluía todo lo que su primer experimento jamás tuvo: colectores correctos, turbos dimensionados adecuadamente, wastegates y un manual detallado. El kit fue un éxito inmediato. Los dueños de 6 cilindros ridiculizados durante años de pronto podían avergonzar a V8 enteros. Banks vendió 500 kits en su primer año, pero no quería limitarse a vender piezas, quería romper barreras. Así comenzó su carrera profesional en las pistas, con una serie de máquinas turbo cada vez más radicales. Su Trans Am Twin Turbo marcó 7.98 segundos a 174 millas por hora en el cuarto de milla usando un pequeño bloque de stroked, cuando todos los demás necesitaban más de 500 pulgadas cúbicas para hacer tiempos similares.
Sus camiones diésel de drag rompían récords, demostrando que un motor a diésel también podía ser una bestia de rendimiento. La Marina lo notó. En 1978 llegaron con un problema grave. Sus lanchas de patrulla, equipadas con diésel atmosféricos, no podían alcanzar a los narcos. Banks tomó los motores, los turboalimentó, los interenfrió y aumentó la potencia un 80%. Las embarcaciones pasaron de apenas acercarse a superar a los fugitivos. Tras eso, los contratos militares empezaron a llover. Para 1985, Gale Banks Engineering ya era una empresa multimillonaria. Banks asesoraba a GM, Ford y Chrysler en sus programas de turbo. Poseía docenas de patentes. Sus productos impulsaban autos récord, vehículos militares y máquinas experimentales. Todo había comenzado porque un adolescente sin dinero no pudo comprar un V8 y decidió ganarle al sistema por pura inteligencia. Y su legado técnico es todavía más impresionante. Banks fue pionero de conceptos que hoy son estándar: control electrónico de presión de turbo, intercoolers, agua-aire, turboalimentación compuesta. Creó el primer kit Twin Turbo callejero para small blocks. Construyó paquetes de potencia tan densos que lograban 1000 caballos por litro, cuando la Fórmula 1 aún luchaba por llegar a 500. Pero lo más sorprendente es que Banks jamás olvidó de dónde venía. Hoy su empresa sigue vendiendo kits turbo para 6 cilindros modernos. Con electrónica avanzada y turbos eficientes, sí, pero con la misma filosofía de siempre. Motores pequeños ridiculizando motores grandes. Un 6 cilindros moderno turboalimentado por Banks puede producir 500 caballos con fiabilidad, territorio de Hellcat, con la mitad de desplazamiento. El mundo del automovilismo que Banks revolucionó ya no se parece en nada al de su juventud. Hoy, cualquier auto serio de drag usa sobrealimentación. Los Pro Mod generan entre 3.000 y 5.500 caballos con apenas 500 pulgadas cúbicas gracias a turbos descomunales. La Fórmula 1 usa motores V6, 1.6 turbo de 1.000 caballos. Y el motor Bouville 16 del Bugatti Chiron, si fuera atmosférico, necesitaría más de 24 litros para generar la misma potencia. La visión de Banks se volvió realidad absoluta. Más allá del rendimiento, Banks dejó un modelo de innovación. No aceptar dogmas. Preguntar por qué las cosas se hacen así. Resolver problemas con creatividad incluso sin recursos. Compartir conocimiento, no protegerlo. Esos principios construyeron un imperio nacido de una inversión de $60. Ingenieros modernos estudian su trabajo temprano como si fuera una Biblia. ¿Cómo supo usar baja compresión para boost cuando nadie lo había documentado? ¿Cómo descubrió la refrigeración de carga con inyección de agua antes de que los intercoolers fueran comunes? ¿Cómo un adolescente autodidacta superó a toda una industria? La respuesta es simple: necesidad, ambición y una negativa total a aceptar límites. Su mítico turbo del TR4 sigue en su oficina, marcado, feo, tosco y perfecto. Visitantes siempre piden verlo. Ese pedazo de hierro de $40 cambió la historia. Banks los deja sostenerlo, sentir su peso, entender que la innovación no necesita laboratorios multimillonarios. A veces solo requiere un chico desesperado que se niega a creer que no puede competir. Piénsalo, si Banks hubiera juntado el dinero para comprar un V8 usado, habría sido uno más. Rápido, sí, pero común. Una nota al pie. La pobreza lo obligó a innovar. La innovación sacudió a la industria. Esa sacudida creó tecnologías que hoy definen el rendimiento automotriz. Cada auto turbo moderno lleva el ADN del experimento de desguace de Banks. Esta historia va más allá de las carreras. Habla de romper límites artificiales. La vieja guardia decía que la potencia era cuestión de desplazamiento. Banks demostró que era eficiencia. Decían que los turbos eran demasiado complicados para el drag. Él construyó uno con tubería improvisada y ganó. Dijeron que un adolescente no podía superar a los constructores profesionales. Banks reescribió el manual completo. Este es el tipo de innovación americana más pura. No la de laboratorios corporativos con presupuestos millonarios, sino la del inventor en un garaje, la creatividad desesperada que convierte la falta de recursos en una ventaja.
Banks no solo montó un turbo a un 6 cilindros, demostró que la inteligencia vence al dinero, que el conocimiento puede aplastar a la tradición, que un chico con $60 y una idea salvaje puede humillar a todo un sistema. Hoy, a los 67, Banks sigue empujando los límites. Su compañía desarrolla motores diésel de 1000 caballos que cumplen normativas de emisiones. Construye sistemas militares capaces de sobrevivir en combate. Crea motores marinos para las embarcaciones más rápidas del planeta, pero aún recuerda con cariño aquel primer turbo improvisado, el proyecto desesperado que lo empezó todo. Cuando los jóvenes le piden consejo, Banks habla del turbo de $60. No porque deban copiarlo, la tecnología moderna está años luz por delante, sino porque deben entender la mentalidad. No aceptes que algo es imposible porque nadie lo ha hecho. No permitas que la falta de dinero te frene. No temas fallar espectacularmente si eso te acerca a una idea revolucionaria. Las pistas texanas donde Banks humillaba V8 ya no existen. Fueron reemplazadas por urbanizaciones, pero su revolución sigue viva. Cada vez que un Civic Turbo de 4 cilindros destroza un Mustang V8 en un semáforo, ahí está la huella de Banks. Cada vez que una F-150, cada vez que un EcoBoost supera en remolque a un V8 atmosférico, la huella de Banks vuelve a hacerse visible. Cada vez que alguien apuesta por la eficiencia en lugar del simple tamaño del motor, está caminando, sin saberlo, por la senda que un adolescente sin $1 de sobra abrió usando piezas oxidadas de un desguace. Con el tiempo, la magnitud de lo que Gale Banks consiguió se vuelve casi imposible de procesar. Su meta inicial era sencilla, hacer su coche más rápido, pero terminó logrando algo mucho más grande. No solo venció a rivales más poderosos, demostró un principio que reconfiguraría para siempre la ingeniería del rendimiento. La turboalimentación dejó de ser un experimento raro de las pistas profesionales para convertirse en una herramienta esencial de la industria automotriz moderna. Hoy, las normas de emisiones y eficiencia energética serían impensables sin la presión positiva que generan los turbos. Y aunque los vehículos eléctricos se roban los titulares y marcan el futuro, fue la turboalimentación la que permitió que los motores de combustión interna sobrevivieran hasta el siglo XXI con dignidad, potencia y eficiencia. Ese modesto turbo de $60 sigue siendo la mayor historia de David contra Goliat del mundo del drag. No por los tiempos de cuarto de milla que registró, sino por lo que simbolizó. Ingenio por encima de la fuerza bruta, creatividad derrotando a la tradición, la determinación venciendo a la falta de recursos. Un adolescente sin dinero, sin estudios formales y con un garaje improvisado, demostró que el conocimiento, aunque nazca de la necesidad, puede derribar a los gigantes. Ese es el auténtico legado de Gale Banks. Su historia demuestra que las innovaciones que cambian el mundo rara vez nacen en laboratorios asépticos o en juntas corporativas millonarias. Muchas veces emergen en momentos de urgencia, de necesidad, de esa mezcla de audacia y terquedad que solo aparece cuando no tienes nada que perder. Hay ocasiones en las que un chico sin recursos puede ver caminos que los ingenieros mejor pagados ni siquiera imaginan. Y hay momentos en los que desafiar al sistema solo requiere dos cosas: la ingenuidad suficiente para no creer que es imposible y la obstinación necesaria para hacerlo realidad. Porque esa es la esencia del espíritu de Banks. Él no desafió a la industria desde el poder, sino desde la periferia, desde la escasez, desde la creencia de que los límites existen para romperse. Su historia es el recordatorio de que el talento sin miedo puede superar a cualquier estructura establecida y de que ningún presupuesto puede competir con la creatividad que nace de la necesidad. Hoy, cada Civic Turbo alimentado que humilla a un V8 más grande, cada pickup EcoBoost que arrastra cargas imposibles, cada piloto que exprime un motor pequeño hasta obtener cifras absurdas, todos ellos son descendientes directos de aquella idea atrevida que comenzó con un turbo usado, una línea de combustible barata y un adolescente que se negaba a perder. La industria entera cambió para siempre porque alguien se atrevió a preguntar, ¿por qué no? La historia de Banks no es solo una anécdota mecánica, es un manifiesto de rebeldía técnica.
Es una invitación a cuestionarlo todo, a romper moldes, a ignorar las reglas no escritas que dicen quién puede o no puede innovar. Es el recordatorio de que las grandes revoluciones comienzan en lugares improbables, un garaje pequeño, una mente inquieta, un presupuesto ridículo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu propia historia de derribar gigantes? ¿Qué dogma inapelable estás desafiando? ¿Qué límite impuesto por otros o por ti mismo te niegas a aceptar? Déjamelo en los comentarios y comparte tu forma de enfrentarte al sistema, de romper lo establecido, de demostrar que lo imposible solo es imposible hasta que alguien lo hace. Y si disfrutaste este viaje por la mente del joven que sacudió los cimientos de las carreras y reescribió la historia del rendimiento automotriz, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de ingeniería brillante, innovación improbable y personas que decidieron desafiar lo imposible. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca dejes de cuestionar los límites.